Hola, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad una vez más para enviarle mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a continuar con este maravilloso seminario que yo titulé Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en su parte 13ª. Seminario que nos da luz, así con mayúscula, a nuestro entendimiento sobre quién y cuál es la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro hermano mayor, el unigénito de Dios y el primogénito de María, la madre que lo dio a luz. Pero antes de comenzar, tengamos en mente estos dos registros bíblicos necesarios y fundamentales para entender la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a 2 de Pedro, en el capítulo 1, leemos el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar la palabra de Dios, se interpreta a sí misma, como ya lo hemos aprendido, en el versículo, en el contexto y en su uso previo. Y la segunda recomendación es 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que divide correctamente la palabra de verdad. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de esta enseñanza. En primer lugar, quiero destacar que vamos a ver a Dios en la vida del Hijo. Nadie jamás vio a Dios, y sin embargo el mundo conoció su carácter, su amor, su poder y su fidelidad a través de un hombre, Jesús de Nazaret. Hoy vamos a mirar en profundidad cómo la Escritura nos revela que Dios es invisible, pero perfectamente conocido mediante su Hijo, el hombre, Jesucristo. ¿Y qué significa eso para nosotros como creyentes que hoy también lo representamos? Como acabo de decirlo hace unos minutos, Dios es invisible. Nadie jamás vio a Dios. La Biblia nos enseña de forma clara que nadie ha visto jamás a Dios. Dios es invisible, infinito e intangible. Sin embargo, Jesucristo, como Hijo obediente de Dios, lo dio a conocer fielmente en palabras y en hechos. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver el registro, el versículo 18. Dice así esta palabra maravillosa e inconmensurable. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Juan, por favor, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La tarea principal y fundamental de Jesucristo fue revelar a Dios. Jesús no es Dios hecho hombre. Si lo fuera, al ser visto, los hombres habrían muerto. Incluso Moisés, con su cercanía única con Dios, no lo vio jamás. Jesús fue visible, pero Dios es invisible. Acompáñenme, por favor, al libro de Éxodo. En el capítulo 33 leemos el versículo 20. Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Job, capítulo 9, versículo 11. He aquí, refiriéndose a Dios, que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Hebreos, por favor, capítulo 11, versículo 27, hablando de Moisés.
por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 15. Él, refiriéndose a Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo que Jesús hizo fue reflejar perfectamente a su Padre, viviendo conforme a las Escrituras y guiado por el Espíritu. Sus milagros, sus enseñanzas y su forma de vivir mostraron el carácter, la gracia y la voluntad de Dios. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan. En el capítulo 14, vamos a comenzar a leer desde el versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Este es un tema muy importante, no porque Jesús sea el Padre, sino porque el Padre moraba en Él. Jesús mismo afirmó que no hablaba por su propia cuenta, sino que todo lo que enseñaba venía del Padre. Nunca buscó su propia gloria, sino la de aquel que lo envió. En su declaración de que su juicio es justo, porque Él no busca la voluntad suya, sino la de Dios. Fíjense, por favor, Juan, capítulo 12, comenzando a leer en el versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué maravilloso que es la palabra de Dios, realmente, ¿no? Miren, Juan capítulo 7, por favor, comenzando en el versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Capítulo 5 del mismo Juan, pero el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es que el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Qué maravilloso, ¿no? Cómo con simples palabras, inspirado por Dios, por supuesto, Jesucristo muestra su humanidad, su verdadera naturaleza. Fíjense Juan, por favor, capítulo 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Una vez más, Jesucristo dice: yo no soy Dios encarnado, yo simplemente soy un hombre que os he hablado la verdad. Dios no puede ser percibido por los sentidos. Dios no es materia. Dios es espíritu. Pero Él ha elegido revelarse por medio de su palabra, de sus siervos fieles, caso Moisés, Pablo, Pedro y nosotros mismos, sobre todo por medio de su Hijo. Juan, por favor, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ver a Jesús era como ver a Dios en acción, porque Él vivía en total obediencia y dependencia de su Padre. Fue el más fiel representante de Dios en la tierra.
el Hijo que reveló al Padre con toda fidelidad. Jesús vivió de tal manera que quien lo miraba a él entendía cómo era el Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira la vida de Jesús, su compasión, su justicia, su verdad, su obediencia. Cada palabra que habló, cada milagro que él hizo era una expresión del corazón de su Padre. Hay una escritura que al desconocer el uso preciso y exacto de las figuras literarias que Dios usó para enfatizar, remarcar y destacar la importancia de dicha revelación, se interpretan de manera errónea e incorrecta. Uno de esos registros bíblicos es en el libro de Juan, en el capítulo 6, el versículo 38. Porque he descendido, esta es la figura literaria metonimia, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Jesús dice que descendió del cielo, está usando una figura literaria que se conoce con el nombre de metonimia, una figura que usa cielo en lugar de Dios, ya que el cielo es el lugar de la morada de Dios. Así, descender del cielo significa ser comisionado, capacitado y enviado por Dios, no que haya existido literalmente en el cielo antes de nacer. Descubramos juntos la definición y los usos de esta magnífica figura literaria. Metonimia es usar una palabra para referirse a otra por asociación o proximidad lógica. Miren, vamos a ver algunos ejemplos que les van a ayudar a entender esta figura literaria. Por ejemplo, tomó una copa. Él no se tomó la copa, sino el contenido de la copa, ya sea vino, agua, gaseosa, etc. ¿Se dan cuenta? Ahí se hace el cambio de en vez de decir tomó el vino o tomó gaseosa o tomó agua, dice tomó una copa. La copa ocupa el lugar del contenido. Esa es la figura literaria metonimia. Vean otro ejemplo. Leía Cervantes. No leía a la persona, sino a la obra de Cervantes. Maravilloso el uso correcto, exacto, preciso de la figura literaria metonimia. Fíjense este otro. El sudor de tu frente te dará de comer. Acá el sudor es reemplazado por esfuerzo o trabajo, que está representado por el sudor, ¿no es cierto? Y en la Biblia, ya lo acabamos de ver, cuando Jesús dice en Juan 6:38 que descendió del cielo, esa expresión no se debe tomar literalmente como si bajara flotando del cielo físicamente, sino que es una metonimia del lugar por el origen. Cielo representa a Dios, que es su fuente u origen divino, pero no porque sea Dios, sino porque fue engendrado por Dios. Es decir, del cielo es igual de Dios. Es como decir, esto proviene de lo alto, no porque baje físicamente, sino porque su fuente está en lo celestial y no en lo humano. Miren, vamos a ver una aplicación bíblica de la otra aplicación bíblica de la metonimia. Fíjense, Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, la palabra griega para la traducción de alto es la palabra griega anoten, que significa algo nuevo o que viene de lo alto o de arriba. Esa es la figura, también es la figura literaria metonimia, ¿no? O sea, está cambiando el lugar por el origen. Bueno, acá no significa que los dones bajan flotando desde el cielo, sino que provienen de Dios. Eso es metonimia, ¿no? Bueno,
Vamos a ver un contexto en el libro de Juan, en el capítulo 6, donde Jesús acababa de alimentar milagrosamente a más de 5.000 personas. ¿Recuerdan ese contexto? Al día siguiente lo buscaron nuevamente, pero no por sus enseñanzas, sino más por su comida gratuita. Ellos le piden otra señal para creer, comparando con el maná que Moisés dio en el desierto. Fíjense, Juan capítulo 6, en el versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 30 ahora. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús responde que Él es el verdadero pan del cielo, no porque haya bajado desde el cielo, sino porque fue provisto por Dios de manera sobrenatural como el maná. Así como el maná no cayó literalmente del cielo, sino que apareció en la tierra, Jesús fue provisto por Dios mediante el milagro de su concepción en María. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la palabra griega anoten. Varias cosas vienen de arriba o del cielo, y no por eso son consideradas Dios. Este es un tema muy importante para que lo tengan presente. Muchas cosas vienen de arriba o del cielo en la palabra de Dios, y no por eso son consideradas Dios. Fíjense, la revelación dada a Lucas. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 1, en el versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ahí está la figura metonimia y al mismo tiempo la palabra griega anoten, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas no había sido un apóstol elegido por Jesucristo, sin embargo, Dios le reveló a él el Evangelio de Lucas. Ahí por eso dice, con diligencia todas las cosas desde su origen. Él no es que él recibió de Dios, anoten, de su origen, de arriba, para poder escribirlas. Otra cosa que viene de arriba y no significa que seamos dioses. Fíjense, Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, anoten, de arriba, no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? El nuevo nacimiento ha sido dado por Dios, viene de arriba, ahí de nuevo, la palabra nuevo es también la palabra griega anoten, que también se la traduce como de lo alto o de arriba, dando a relacionar a que viene de Dios. Y nosotros somos renacidos, hemos nacido de nuevo, pero no por eso significa que seamos Dios. Yo soy hijo de Dios, de la misma manera que Jesucristo es hijo de Dios. Fíjense otro ejemplo, por favor. La autoridad de Pilato, en Juan, capítulo 19, versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. La palabra griega es anoten. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús fue de arriba porque fue enviado por Dios, no porque haya preexistido como un ser celestial. Eso ya lo hemos aprendido de una y otra vez a lo largo de todo este seminario. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el útero de María, en el vientre de María. Y él fue un ser humano, igual que Juan, igual que Pedro, igual que todos nosotros. Es más, Jesucristo cumplió la promesa que Dios le había hecho al rey David de que su simiente iba a venir el Mesías.
La obediencia de Jesús es prueba de su humanidad. Jesús se sometió constantemente a la voluntad del Padre. Incluso en el huerto de Getsemaní, donde oró 3 veces pidiendo otra alternativa. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Mateo. En el capítulo 26 leemos el versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ese es otro ejemplo de su naturaleza hasta la muerte. Estaba triste hasta la muerte. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesucristo no era Dios. Este conflicto interior y su sometimiento final muestran que Jesús tenía una voluntad humana distinta a la de Dios. Él decía: si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hebreos, por favor, capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que Jesús fue escuchado no por ser Dios, sino a causa de su respeto reverente. Jesús no descendió del cielo en un sentido literal. Fue concebido por intervención divina, vivió como hombre, fue obediente a Dios hasta la cruz y por esa fidelidad nos mostró quién es el Padre. Su vida es modelo perfecto de obediencia, fe y amor sacrificial. Decir que era Dios hecho hombre minimiza el peso real de su entrega, ya que si hubiese sido Dios, el sacrificio no habría implicado lucha ni sufrimiento humano real. Jesús es el Hijo de Dios, el enviado desde el cielo por su obediencia y no por preexistencia. Su vida inspira porque fue totalmente humano y totalmente fiel. Acompáñenme por favor al libro de Romanos. En el capítulo 15 leemos el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Juan, por favor, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La verdadera grandeza de Jesús no está en que fuera posiblemente Dios disfrazado de hombre, sino que en que siendo hombre eligió hacer todo según la voluntad de Dios. Y eso lo hace nuestro modelo perfecto. Quiero hacer una reflexión final. Si Jesús hizo conocido a Dios, ¿qué hay de ti? Fíjense, por favor, Juan, capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús vivió para revelar y mostrar la verdadera cara de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, del Dios creador de los cielos y de la tierra.
Ahora nosotros, como discípulos de Jesucristo, somos enviados para lo mismo. La gente hoy no ve a Dios, pero puede ver algo de Él en vos, en mí, si vivimos como vivió Jesús, humildemente, obedientemente, apasionadamente, comprometidos con la verdad. Para ir terminando, quiero compartirles esta hermosa parábola que está inspirada en el libro de Corintios. Había una vez un joven que heredó de su abuelo un gran espejo de marco dorado. El espejo era especial, reflejaba no solo la apariencia, sino el carácter. Pero con el tiempo, el espejo se fue manchando. El joven ya no veía con claridad, entonces lo escondió. Un día recibió la visita de un maestro que le dijo: este espejo fue hecho para que los demás vean al Rey reflejado en vos. Pero ahora solo refleja manchas. El joven preguntó: ¿y cómo se puede limpiar? El maestro le respondió: con la palabra del Rey y una vida de obediencia. Cuando el Rey vea su reflejo en vos, otros también lo verán. Desde ese día, el joven decidió vivir según las palabras del Rey. Lentamente, el espejo empezó a brillar otra vez y todos los que lo miraban decían: veo al Rey. Chicos, ¿están dispuestos a que Dios se refleje en cada uno de ustedes como se reflejó en Jesús? ¿Quieres vivir una vida que revele al Padre al mundo? Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la de Dios. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Cuál es la voluntad que está tomando preeminencia en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o nos estamos manejando con nuestra voluntad, con nuestras decisiones? Creo que llegó la hora de decidir. ¿Seguiremos dando a conocer nuestra voluntad o la de aquel que nos llamó? Porque recuerden, chicos, que hemos sido comisionados por Dios y hemos sido nombrados embajadores en nombre de Cristo. Dios se limitó a nuestra predicación, Dios se limitó a nuestro andar. Dios solo puede darse a conocer a través de nuestra vida, a través de su palabra correctamente dividida. Es necesario que empieces hoy mismo. Volvé a la palabra, sé obediente, deja que tu vida sea el espejo por el cual otros vean al Dios que no se ve. Que Dios bendiga tu misión de compartir su palabra con fidelidad, con claridad y amor. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.